Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Esla Turkoglu rompe el silencio y responde a las últimas declaraciones de Halil İbrahim Ceylan con una frase que ha dejado a todos sorprendidos: no se trata de perdonar, se trata de olvidar. En el mundo del espectáculo, las palabras vuelan rápido y cuando provienen de una de las estrellas más queridas, las redes sociales estallan de inmediato. Desde hace días se venía comentando sobre las tensiones entre estos dos actores que conquistaron millones de corazones, y ahora la verdad salió a la luz en medio de cámaras, flashes y reacciones de fans. Todo comenzó cuando Halil İbrahim Ceylan apareció en un evento público y, visiblemente afectado, declaró: he cometido errores, pero mi intención nunca fue lastimar. Espero que con el tiempo ella pueda perdonarme. Estas palabras llegaron como un susurro de esperanza para muchos seguidores que aún sueñan con ver a la pareja reconciliada. Sin embargo, Esla Turkoglu no tardó en dar su respuesta y la contundencia de sus palabras marcó un antes y un después. No necesito perdonar. Lo que necesito es aprender a olvidar, porque hay heridas que no se cierran con disculpas, afirmó con serenidad, pero también con firmeza. La reacción fue inmediata. Los periodistas presentes quedaron en silencio, mientras las redes sociales ardían con comentarios, mensajes de apoyo y debates interminables sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Algunas fanáticas comentaban: ella merece respeto, está mostrando fortaleza, y otras aún guardaban la esperanza: quizás con el tiempo se reencuentren, el amor verdadero nunca se apaga. Los medios empezaron a analizar cada gesto, cada palabra y hasta el tono de voz de ambos. ¿Fue un cierre definitivo o aún existe una pequeña posibilidad de reconciliación? Una periodista cercana al círculo de Esla comentó: ella está decidida a seguir adelante. No quiere seguir arrastrando un pasado que le hace daño. Está enfocada en su carrera y en proyectos que la llenan de ilusión. Estas declaraciones confirmaron que, para Esla, este capítulo ha llegado a su fin. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan, al escuchar la respuesta de Esla, se mostró cabizbajo y dijo: entiendo su posición. Solo espero que el tiempo le dé paz y que recuerde también los momentos felices que compartimos. Sus palabras, aunque cargadas de nostalgia, parecían aceptar que esta vez el camino de ambos tomará rumbos distintos. En medio de esta tormenta mediática, los fanáticos han demostrado su apoyo incondicional a la actriz. Las redes sociales se llenaron de mensajes como: Esla, eres un ejemplo de fuerza para todas las mujeres, gracias por recordarnos que olvidar también es sanar, y estamos contigo siempre. No cabe duda de que Esla Turkoglu se ha convertido no solo en una figura artística, sino en una voz que inspira a muchas mujeres a tomar decisiones firmes frente a relaciones complicadas. La historia no terminó ahí. Al día siguiente, varios programas de televisión dedicaron largos segmentos a analizar lo que había sucedido. Los presentadores invitaban a psicólogos, expertos en relaciones y colegas de la industria para desmenuzar cada detalle. Una especialista en comunicación señaló: las palabras de Esla no solo son una respuesta personal, son un mensaje poderoso que resuena con miles de mujeres que han pasado por experiencias similares. Ella se está posicionando como alguien que no teme mostrar vulnerabilidad, pero al mismo tiempo defiende su dignidad. Mientras tanto, las cámaras seguían cada paso de ambos actores. Halil İbrahim fue visto saliendo de un café en Estambul, con semblante pensativo, mientras ignoraba las preguntas de los reporteros. Por otro lado, Esla fue fotografiada en los pasillos de un set de grabación, sonriente, rodeada de su equipo y demostrando que está enfocada en su carrera. Los titulares no tardaron en aparecer: Esla elige el futuro, Halil mira al pasado. En redes sociales, los debates alcanzaron un nivel impresionante. Algunos usuarios creaban hilos recordando momentos icónicos de la pareja en pantalla, comparando diálogos de ficción con las frases reales que ahora circulan por todos lados. Otros, en cambio, destacaban la valentía de Esla, convirtiendo su frase en un lema: no perdonar, olvidar. Esta frase comenzó a viralizarse en camisetas, memes, videos cortos y hasta canciones creadas por fans que le rindieron homenaje. La industria del entretenimiento, siempre atenta a los movimientos de sus figuras más reconocidas, también reaccionó. Productores de diferentes proyectos aprovecharon el impulso mediático para resaltar los próximos estrenos de Esla, asegurando que su presencia será uno de los grandes atractivos del año.
Se habló incluso de propuestas internacionales que estarían tocando la puerta de la actriz, algo que sus seguidores celebraron con orgullo. Por otro lado, Halil İbrahim recibió muestras de apoyo de algunos colegas que lo animaban a mantenerse fuerte y enfocado en su crecimiento personal. Un reconocido actor turco escribió en su cuenta oficial: "Los errores son maestros duros, pero enseñan. Estoy seguro de que Halil encontrará su camino con más madurez". Estas palabras intentaron equilibrar la balanza de las opiniones, demostrando que la historia no tiene un solo ángulo. Los fans, sin embargo, son quienes más han marcado la pauta en esta controversia. Se organizaron espacios de discusión en plataformas en vivo, donde miles de personas se conectaban para dar su opinión. En uno de esos foros virtuales, una seguidora comentó: "Lo que más duele no es que se separen, sino que ya no podremos ver esa química en pantalla. Era algo único". Otra persona respondió: "Quizás sea mejor así, porque significa que lo que vimos fue real, y las heridas también lo son". La controversia llegó incluso a medios internacionales. Revistas de espectáculos en España, América Latina e incluso en Medio Oriente dedicaron portadas al tema. Titulares como "El adiós definitivo de una pareja que conquistó corazones" se viralizaron, demostrando que el impacto de esta historia superó fronteras. En paralelo, Esla aprovechó para enviar un mensaje inspirador en una de sus entrevistas más recientes: "He aprendido que la vida no se trata de quedarse atrapada en lo que duele. Se trata de mirar adelante, de agradecer lo vivido y de soltar lo que ya no aporta". Estas palabras reforzaron su imagen como una mujer empoderada y en control de su destino. Halil, por su parte, se refugió en proyectos musicales y en la escritura de guiones, según comentaron personas cercanas. Es su forma de procesar todo. Prefiere expresarse a través del arte que dar más declaraciones, dijo un amigo cercano al actor. Esta etapa creativa fue vista por algunos como un renacer artístico que podría abrirle nuevas oportunidades en la industria. El público, dividido entre la nostalgia y la admiración, continúa siguiendo cada paso de ambos. Lo cierto es que esta historia ha dejado una marca imborrable, no solo en sus protagonistas, sino también en quienes los acompañaron en su recorrido como pareja en la ficción y en la vida real. La frase de Esla: "No se trata de perdonar, se trata de olvidar", quedará registrada como un momento clave en la cultura pop, un recordatorio de que el amor, aunque intenso y verdadero, también puede transformarse en una lección de vida. Y así, mientras el telón de esta relación se baja definitivamente, el público espera con ansias los próximos capítulos de las vidas de Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, conscientes de que, aunque ya no caminen juntos, cada uno seguirá brillando en su propio camino. Porque al final, el espectáculo continúa, y las luces nunca se apagan para quienes han sabido ganarse un lugar en el corazón de millones. Queridos seguidores, la historia entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan parece haber llegado a un punto de no retorno. Pero en este desenlace, lo más importante es la lección que deja: a veces, el perdón no es suficiente y el verdadero acto de liberación está en olvidar. Si quieren seguir al tanto de todos los detalles, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video. Nos vemos en el próximo contenido.